ya había sido advertido. Por otro lado, nosotros hemos fijado una posición y hemos iniciado el movimiento que se titula No aceptamos reducción al incentivo por evaluación. Y yo quiero hacer un llamado a ese espíritu de unidad y al eslogan que dice: docentes unidos jamás serán vencidos. Nosotros realmente quizás somos el único país de América Latina y del mundo donde son los docentes que están exigiendo que se les evalúe. En otros países no es así. Ahora, ¿qué argumentan demagógicamente las autoridades y grupos empresariales de este país? Que los docentes solo quieren que los evalúen porque les van a dar un incentivo. Pero eso es totalmente falso. Quienes están preocupados por los incentivos son esos grupos de intereses. ¿Por qué? Porque lamentablemente ellos no quieren cumplir. Fíjense que aquí lo que tenemos en pantalla es la escala de incentivos establecida hace una década, desde el año 2014, donde los docentes reciben 3 tipos de incentivos. Uno por su formación, otro por su tiempo en servicio y el otro por la evaluación de desempeño docente. Esa escala, según la resolución 29/2014, va desde 17% hasta 32%. De forma infundada, arbitraria, las autoridades han propuesto que los incentivos para los docentes se fijen entre un 2 y un 10%. Cuando nosotros, en mi caso en particular, he participado en esta comisión, le he exigido a los funcionarios del Ministerio de Educación que presenten algún estudio macroeconómico o algún análisis que justifique, en lugar de aumentar los incentivos, reducirlos. Ellos no lo han podido presentar. Ahora, en una comisión que han formado ellos a través de instituciones como Educa y otros grupos empresariales, han querido racionalizar que el aumento o el incentivo, haría imposible ejecutar el presupuesto de educación, pero esto es falso. Fíjense algo importante. En la evaluación de desempeño anterior participaron 83.135 docentes. De estos hay 2.410 que ya tienen aplicado un 32%, por lo tanto no recibirían un incentivo superior. Tenemos 19.870 docentes que tienen aplicado un 28%, por lo tanto solo podrían recibir un incentivo de un 4% más que lo que tienen. Hay 29.180 de estos que tienen aplicado un 24%, por lo tanto solo podrían recibir un 8% más. Y hay 31.674 que tienen aplicado un 17%, por lo tanto solo podrían recibir un incentivo de un 15% si llegan a la categoría evaluativa máxima. El gran tema de las autoridades son los más de 46.000 docentes que llevan 6 años sin recibir ningún incentivo por evaluación de desempeño, que es una violación a la ley y al estatuto del docente. Nosotros hemos hecho los cálculos y hemos estimado que de estos tenemos 26.000 nuevos docentes sin incentivo por evaluación de desempeño y el sueldo promedio está en 69.401. Asumiendo que estos docentes participen en la evaluación de desempeño y que tengan una calificación equivalente por categoría de incentivo entre excelente, muy bueno, bueno y mejorable, el gasto, asumiendo que la evaluación de desempeño no se va a hacer este año, sino que se haría en marzo, porque les debo decir algo, ya no va a ser posible que se haga la evaluación de desempeño este año. A nosotros nos han engañado y se ha violado nuevamente el acuerdo con la ADP. Pero estos 26.000 docentes implicarían con 16 meses de retroactivo 7.289 millones de pesos. Tenemos unos 20.000 docentes viejos que entraron al sistema entre 2018 y 2021 y asumiendo que estos también tengan un desempeño equivalente en cada una de las categorías, eso serían unos 5.600 millones de pesos. En total, las estimaciones del Observatorio Educativo revelan que lo que requeriría el Estado para pagar el retroactivo de 16 meses por la evaluación de desempeño docente serían unos 12.897 millones de pesos. Entonces, esto realmente se justifica.
¿Qué alegan las autoridades? Que ellos no pueden mantener la escala vigente porque en 2014, cuando se aplicó esa escala entre 17% y 32%, el sueldo del docente era inferior, muy inferior al de ahora, y eso es totalmente falso. Lo que ustedes ven en pantalla son las estadísticas de la evolución del sueldo real de los docentes entre 2012 y 2024. Y aquí usted tiene que tener dos factores en mente: la inflación y el índice de precios al consumidor. Realmente el poder adquisitivo del docente hoy no es superior al que lo era en 2014. Usted puede decir que en términos cuantitativos el docente ganaba menos, pero en términos de poder adquisitivo no es cierto, ni siquiera con el aumento del 10% que hoy gana más. Por eso tú tienes dos factores: inflación e índice de precios. Como solo requerirían unos 12,000 millones de pesos para hacer la evaluación de desempeño docente y aplicarlo a la nómina con un retroactivo de 16 meses, nosotros hemos investigado cómo va la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación. Y como vemos aquí, al mes de junio, a mitad de año, el Ministerio de Educación ya tiene acumulado más de 25,600 millones en subejecución presupuestaria. Señores, esto es más del doble de lo que necesita el Ministerio de Educación para pagar por la evaluación de desempeño, asumiendo que va a pagar 16 meses de retroactivo. Porque recuerden que ellos se comprometieron a hacerla en octubre y pagar ese año completo de retroactivo. Pero ya que las licitaciones no se han hecho y han sido declaradas desiertas, francamente yo dudo que en este año se haga. Ya se saboteó. No, eso fue saboteado. Esto es un motivo de una protesta nacional de los docentes, porque primeramente nos han cogido de relajo. Aquí se firman dos acuerdos y usted va donde las autoridades se comprometen y solo cumplen en los medios de comunicación con propaganda y con publicidad. Entonces, luego siguen con el mito de que el problema es que no tenemos buenos docentes. Y es un dispendio, por un lado, porque el docente no está recibiendo la capacitación que necesita, sino la que crean las universidades e institutos, sin ningún tipo de diagnóstico. Y le niegan de esta forma a los docentes su derecho a una capacitación porque no hay un diagnóstico. ¿Qué es lo que alegan los grupos que apoyan al ministerio para que no se mantenga la escala de incentivos? Que supuestamente, manteniendo esa escala, la proporción que se gasta en remuneración al personal docente superaría la capacidad del ministerio, y eso es falso. Aún haciendo la evaluación de desempeño y aplicando la escala de incentivos, que es la que está vigente al día de hoy, en la República Dominicana, el gasto en remuneración del personal docente como porcentaje del gasto total del 4%, ni siquiera supera el 62% de este gasto. En el resto de América Latina, la cantidad, el porcentaje promedio que gastan los ministerios de educación en la remuneración del personal docente supera el 71%. En República Dominicana estamos 10% por debajo. O sea que ustedes van a escuchar pronto en los medios de comunicación y van a ver algunas presentaciones y análisis económicos diciendo que eso sería insostenible, pero esto es falso. Aquí lo que sucede es que los grupos económicos que pululan alrededor del Ministerio de Educación están muy preocupados porque lo que quedaría del presupuesto del 4%, si se mantiene la escala, les reduciría a ellos la oportunidad de hacer sus negocios y de vender sus programas, sus propuestas. Pero realmente los docentes tienen que entender algo. Lo que se mide a nivel internacional es qué porcentaje significa la remuneración de los docentes del presupuesto total de la educación pública.